El proyecto urgente de ley de redistribución de la riqueza que reforma el capítulo 12 de la ley de régimen tributario interno sobre herencias, legados y donaciones, según el artículo 1, tiene como objeto gravar impositivamente todos los incrementos patrimoniales gratuitos de bienes y derechos existentes en el Ecuador, cualquiera que fuere el lugar del fallecimiento, nacionalidad, domicilio o residencia del causante o sus herederos que se encuentren en el Ecuador o en el exterior. Luis Fernando Torres, asambleísta PSC Cambio. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Por ejemplo, Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, que es propietario de Claro, corporación internacional que ha realizado una de las más importantes inversiones en el gobierno del presidente Correa. Tiene bienes y derechos en el Ecuador. Y tal como está redactado el artículo 1, ¿incluye también a los bienes y derechos de Carlos Slim como inversionista extranjero? Tal como se ha redactado la ley, sí, aunque habría una serie de problemas si ello llegara a ocurrir. ¿Qué ley finalmente serviría para gravar el impuesto, si la ley mexicana o la ley ecuatoriana? En todo caso, el aumento del impuesto a la herencia y a la donación y el nuevo impuesto a la plusvalía son un balde de agua fría sobre una economía congelada. Se han prendido las luces rojas y las amarillas del semáforo y se han apagado casi para siempre las luces verdes. Con este populismo impositivo se condena y proscribe el éxito económico, se anulan las potencialidades de las familias y de los individuos. La ley que aumenta de manera exagerada el impuesto a la herencia y a la donación es una ley muy compleja, al igual que lo es también la ley que establece el nuevo impuesto a la plusvalía. Y ahora, pero la ley de la herencia, como yo lo señalaba, el problema es de que Slim pague o no pague, ellos verán cómo no pagan, seguramente sus abogados. Pero el hecho es que tal como está redactado, afecta a todos los inversionistas extranjeros, porque todas esas compañías que invierten en el Ecuador tienen propietarios, son personas particulares, son grupos familiares también. El 98% de las empresas en Italia son familiares, el 90% en Suiza, aquí también hay inversión suiza. Entonces, lo que yo quería resaltar tal vez es cómo es el asunto, que no se afecta solo a la familia ecuatoriana, se afectaría también a la inversión extranjera. Se afecta a la inversión extranjera, aunque por allí tienen una condición, la residencia se entendería fiscal en el Ecuador, de tal modo que un extranjero con residencia fiscal indudablemente debería tributar en el país. Pero tal como está redactada la ley, con esta serie de complejidades, le va a ser muy difícil no solamente a aquel que viene de fuera e invierte en el país, sino al ecuatoriano. Aumentan una serie de filtros y se aumentan también, además de los impuestos, pasos burocráticos. Dentro de este mar de complicaciones, básicamente los funcionarios públicos serán los que puedan nadar mejor, complicándole la vida al ciudadano. Ahora hay otro asunto también interesante. El artículo 2, por la forma como está redactado, que dice de cuando se hayan transferido bienes o derechos, que hayan quedado aislados del patrimonio personal del manejante o constituyente, a través de cualquier acto, contrato o figura jurídica producido el fallecimiento, se presume que se efectuó el hecho generador del impuesto. O sea, se refiere a actos jurídicos que ya se han efectuado y que luego, cuando muere la persona que había tenido ese patrimonio, sin embargo, podría haber a la generación de este impuesto. ¿Tendría este artículo un efecto retroactivo? Le podrían dar un efecto retroactivo, aunque la ley no debería tener un efecto retroactivo, pero con esa presunción que consta precisamente en el artículo 2 de la ley, se abre un abanico de posibilidades para el funcionario público, particularmente para el servicio de rentas internas. Es que el aumento de impuestos a las herencias y donaciones no solamente va a llevar a pagar más, 3, 4, 5 o 10 veces más, le va a complicar la vida al ciudadano en temas como estos, la presunción sobre el hecho de que efectivamente hubo una transferencia a título gratuito, aún en el evento de que no haya existido. Temas tan simples como la posesión efectiva, que no es otra cosa que la manifestación de que los herederos quieren recibir la herencia,
Ahora se la complica porque previamente habrá que acudir al Servicio de Rentas Internas a presentar las declaraciones correspondientes. Dicen, en términos generales, que muy pocos heredan en el país, pero se olvida que muchísimos sí hacen posesiones efectivas. Eso es lo que ocurre en la práctica, las donaciones entre vivos. Eso es lo que ocurre en la Entonces, práctica. Le están complicando la vida al ciudadano como nunca antes, con impuestos sumamente altos. Ahora, pero la ley se llama de redistribución de la riqueza. O sea, el propósito es que el dinero de los ricos vaya a los pobres. Y el beneficiario del impuesto a la herencia es el Estado, es el fisco. Recordemos al respecto lo que señaló el presidente de la República sobre el destino de los impuestos o ingresos corrientes. Veamos. Nuestro gasto corriente está en 15% del PIB, 3 puntos por debajo del promedio de la región. Del 2007, los ingresos permanentes del Estado, básicamente impuestos, financian todos los gastos permanentes, esencialmente sueldos y salarios, lo cual es la verdadera medida de solvencia fiscal. A ver, si esto es así como dice el presidente, ¿se utilizará para escuelas y hospitales el dinero que provenga del impuesto a la herencia o será para cubrir gastos corrientes del gobierno? Para cubrir gastos corrientes. Los ingresos corrientes que se alimentan precisamente con las recaudaciones tributarias financian el gasto corriente, pago de sueldos, salarios. No se construyen escuelas ni hospitales con los ingresos corrientes. Sí se construyen con los ingresos provenientes, por ejemplo, de los ingresos petroleros y la deuda. Está llena de falacias esta ley, que tienen que ser despejadas, pero lo más grave radica en el hecho de que la motivación de la ley es insuficiente. No existe una sola cifra en la que se demuestre cómo está la repartición de la riqueza en el país, y si no hay cifras en el proyecto de ley, significa que la motivación es insuficiente y por lo tanto la ley es inconstitucional por la forma. ¿Qué están escondiendo? ¿Esta ley va a servir para redistribuir, como dicen, o le va a servir al fisco en esta crisis grave fiscal en la que se encuentra para captar algunos recursos más? Y hablando Me temo de cifras, que lo que quieren es captar ciertos recursos. Claro, respecto, por ejemplo, a la tasa máxima del 47.5%, que se ubica como la tercera más alta del mundo, después de Japón con 55, Corea del Sur con 50, sobre Francia con 45, Estados Unidos, Gran Bretaña con 40, España 34, Irlanda 33, Alemania 30, Bélgica 30. Se observa que en este pedestal de los 10 países con el impuesto más alto en el mundo, el único que es un país en desarrollo y de América Latina es el Ecuador. O sea, se compadece con la realidad económica del país este incremento sobre el impuesto a la herencia. De ninguna manera. ¿Cómo va el Ecuador a tener la tarifa más alta en América Latina y una de las más altas en el mundo, cuando el ingreso promedio de un ecuatoriano está en el orden de los $400? Resulta inconcebible y por ello constituye un verdadero ataque a la propiedad privada individual, familiar. Dijeron que iban a destruir los negocios familiares, luego aclararon y dijeron que eran los grandes negocios, pero ¿cuál es la diferencia? En definitiva es un negocio, fruto del ahorro, del esfuerzo, de la frugalidad y del talento. El Ecuador lo que necesita es tener personas ecuatorianas que inviertan en nuestro Ecuador y no que vayan a otros lados. Este impuesto, este aumento a las herencias y donaciones, ciertamente que prende esa luz roja a todos aquellos que quieran emprender, porque resulta que ha sido pecado constitucional y democrático tener éxito familiar individual en este país, cuando se debería más bien estimular la inversión y el ahorro. Y el impuesto a la plusvalía que ha llegado es sumamente grave, porque está tan mal redactada la ley que van a coexistir dos impuestos, el del 10% que se paga ahora y el del 75%. Y bueno, en camino, en la Asamblea de analizar también ese tema, Luis Fernando. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Así es, Estefi. Mañana continuamos rayando la desinformación